El Aleph Festival de Arte y Ciencia 2021, por medio de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios UNAM, les da la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo en donde estaremos reflexionando sobre la creación desde la enfermedad. Cómo se dispone el cuerpo enfermo para imaginar, crear nuevos espacios vitales, sabiendo también la complejidad del término en sí. Estaremos con la entrañable presencia de la maestra Eugenia Vargas y el maestro Javier Contreras, quienes en tiempo atrás también han estado contribuyendo a la reflexión en diversos espacios de la Cátedra Gloria Contreras, y pues les damos todo nuestro agradecimiento y por supuesto toda la gran bienvenida con abrazo, aunque sea a la distancia, a este espacio de diálogo. Bienvenidos. Tengo el gusto de presentarles a una breve semblanza de la maestra Eugenia Vargas. Ella es fundadora y directora del Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual. Se ha formado con algunos de los más reconocidos maestros de danza Buto en México y Japón, llevando a cabo montajes coreográficos con Natsumu Nakajima, Tadashi Endo y Yukio Waguri. En la actualidad se distingue por ser una de las principales impulsoras de la danza Buto en México. Organiza, junto con el Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual y con el apoyo del Museo Universitario del Chopo y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Cuerpos de Revuelta Festival Internacional de Danza Buto en América Latina. Ha sido invitada a participar en diferentes encuentros y festivales nacionales e internacionales y es pionera en impartir cursos de Buto en los talleres libres de la UNAM en la UBA Tlatelolco y dicta el taller experimental de danza Buto e improvisación desde el 2008. Así que sea usted bienvenida, maestra Eugenia Vargas. Y les presento al maestro Javier Contreras, quien es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC UNAM, pasante de la maestría en Letras Hispanoamericanas, también de la UNAM. Fue alumno libre del SICO, del IMBA, y participó en el programa de estudios judaicos de la UIA. Cofundador del grupo dancístico Proyecto Vara, en el cual realiza también una constante labor coreográfica, videográfica y literaria. Actualmente es director del Centro de Investigación Coreográfica, profesor de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y asesor de la maestría en investigación dancística del CENIDI Danza, José Limón. Como intérprete, coreógrafo, videasta y docente, ha participado en diversos festivales y encuentros. Ha publicado poemarios, artículos sobre danza y literatura y el libro Targum en una botella, Cartas desde la danza, editado por Invaconaculta. Es miembro de la Red Sudamericana de Danza y de Movimiento en Red. Bienvenido, Javier, querido. Y bueno, pues en este espacio, como ya lo mencionamos hace un momento, nos preguntaremos sobre la creación desde la enfermedad, cómo se dispone el cuerpo enfermo a imaginar y a efectuar en la acción creadora, y pues hablemos de esto. Hagamos una propia reflexión sobre la creación desde el padecer. Adelante. Es un gusto y un placer aquí conversar con ustedes. Eh, pues yo lo primero que diría es, bueno, que para poder reflexionar sobre este tema de la enfermedad y la creación, creo que hay que intentar pensarlo desde una perspectiva compleja. Uno, pues, reivindicar primero el derecho a la salud, porque creo que también ha habido una idealización que viene, obviamente, desde el movimiento romántico de la enfermedad, de un no caber en el mundo, digamos, la enfermedad como una manifestación de no caber en la prosa del mundo. Es una especie como de salud espiritual, estar enfermo físicamente para no caber en el mundo, ¿no? Pero creo que todo esto es necesario complejizarlo. Digamos, en primer lugar, yo diría que puedo coincidir con esta primera formulación, digamos, que viene del romanticismo, eh,
en el sentido de que yo creo que la enfermedad nos permite, por decirlo deportivamente, nos permite un tiempo fuera de la lógica productiva, y que esto me parece que es muy bueno. Digamos, si hay una lógica dominante del capitalismo ya absolutamente hegemónico en el mundo, que incluye unas lógicas de exigencia productiva, de racionalidad instrumental, racionalidad productiva, pues la persona que enferma, el cuerpo que enferma, se sale de esta lógica productiva y, bueno, de alguna manera puede salirse del tiempo productivo, puede dar lugar a un escudriñarse a uno mismo, a una misma, ¿no? A un escuchar el propio deseo. Y en ese sentido, pues la enfermedad sí abre un espacio de escucha que es susceptible, digamos, de convertirse en una voz de lo no dicho, digamos, ¿no? Lo que no se puede decir, lo que oculta un poco, digamos, la rutina de la productividad. Entonces, en ese sentido, pues sí, me parece que es una, así como hay que reivindicar el derecho a la salud, creo que paradójicamente también hay que reivindicar el derecho a estar enfermo. Suena raro, pero digamos, quizá hay que reivindicar este derecho a hacer esta pausa, y quizá desde esta pausa pensar y empeñarse en construir otra lógica de organización social. Pero por otra parte sí pienso que es necesario reivindicar el derecho a la salud, porque creo que la salud, definida en términos muy esquemáticos, sería como esta condición personal, sostenida socialmente o asegurada socialmente para desarrollar todas nuestras múltiples posibilidades vitales. Entonces, en ese sentido, el derecho a la salud es absolutamente reivindicable y me parece en primera instancia. Y, y ya para cerrar, como estas primeras palabras, yo diría, y creo que la pandemia, por ejemplo, nos ha demostrado que la lógica actual generalizada del capital, esta búsqueda obsesiva de la ganancia, mm, eh, digamos, no le sirve ni a la especie humana ni le sirve al planeta. Y digamos que cuando el capitalismo tiene salud, la especie humana y la naturaleza sufrimos, enfermamos por esto que decía Marx en los manuscritos económico-filosóficos, que el capital lo que hace es romper, más bien hace una brecha metabólica entre el ser humano y la naturaleza. Para Marx, la naturaleza es el cuerpo del ser humano, y entonces hay una brecha. El capital instaura una lógica que rompe, digamos, ¿no? Con esta vinculación de mutuo enriquecerse, crecimiento, y bueno, y nos lleva a una enfermedad social que se vuelve enfermedades particulares, ¿no? Como yo creo, como lo específicas en los cuerpos específicos, en los cuerpos concretos, que creo que es lo que estamos ahorita enfrentando. Ahorita yo ahí lo dejaría, digamos, como una primera intervención, digamos. Bueno, pues yo quiero empezar diciendo que estoy bien contenta por estar en esta conversación, también porque siento que conversar es una forma que se ha vuelto, o la palabra se ha vuelto en este tiempo de pandemia, uno de los vínculos más importantes, ¿no? Y entonces, cómo la conversación se convierte en una acción reflexiva y también en esta reflexión una acción comunitaria. Entonces me encanta la posibilidad de poder explorar desde la palabra y el pensamiento encarnado, ¿verdad? Que en este caso, pues al estar aquí con el maestro, ¿no? Sin duda que el aprendizaje de poder escuchar todo lo que nos comparta, y que en mi caso también tiene que ver, o desde donde yo quiero compartirme en esta conversación, es desde pues la experiencia, ¿verdad? O sea, desde mi experiencia personal, desde mi camino andado, desde la intuición y fundamentalmente pues desde el interés también de este tema que me parece sumamente importante, Raiza, que lo hayas lanzado como una provocación para pensar. Y bueno, con estas primeras palabras de Javier, a mí me parece que justo la gran razón del cuerpo, ¿no? Como diría Nietzsche, es justo ese espacio que a mí me parece que puede ser como esa plataforma soberana para admitir o para
defender nuestro derecho a la locura, ¿no? O nuestro derecho a discernir, y no justo desde ese lugar romántico, ¿no? Porque también, pues, con este tema estuve leyendo a varios autores, entre ellos, por ejemplo, Virginia Woolf, ¿no? Que dice, no hay para nada que tomar a la locura como algo ligero, en realidad es un padecimiento. Y en ese padecer, que yo creo que es una de las condiciones que tenemos como seres humanos, pues también internarse en esos laberintos donde uno pierde la línea divisoria entre la realidad y la irrealidad, que es sin duda uno de los elementos más ricos para la creación, también puede ser un elemento sumamente escalofriante, ¿no? Cuando uno se pierde en la profundidad oscura de la locura. Sin embargo, creo, como dice Javier, que si nos ceñimos a esta posibilidad vital, gozosa, apasionada, de potencia creadora, discernir de este sistema es realmente un signo de salud, ¿no? Entonces, también creo que el loco del tarot por algo nos habla muchísimo, ¿no? O sea, justo es el aventurero, el que se interna y el que se lanza al abismo, el que va con el corazón al cielo, sin preocuparse del abismo que está bajo sus pies, porque por otro lado también creo que estamos sostenidas por el abismo, ¿no? Entonces, arraigar apasionadamente en ese espacio de no alineación, digamos, es creo, el territorio del artista. Pero no solamente el territorio del artista, sino del ser humano vital, ¿no? De todos los seres humanos que estamos, como dice Javier, en esta pandemia, pues vitalmente reconciliados también, o con las ganas vitales de reconciliarnos con nuestros cuerpos, de volver a nuestros cuerpos como ese espacio del que aún podemos hacernos cargo, pero para abrirnos con potencia hacia la vida, ¿no? Porque creo también que la enfermedad es la enfermedad puede ser tomada como un exceso, ¿no? O sea, como algo que nos sobrepasa. Y entonces, en este ser sobrepasados, ya sea por la abundancia de la vida o por una experiencia o una sensación de carencia, es que necesitamos decir de alguna forma eso que nos está avasallando. Y creo que justo la forma de decirlo, una de las formas sublimes que simbolizan y que tratan de integrar esta experiencia a la realidad, pues es la creación artística. Entonces, por ello pienso también que la enfermedad es el punto de partida o el quiebre que nos hace necesitar danzar, escribir, cantar, y entonces es el arte, ese bastión que nos permite ligarnos y religarnos vitalmente a la existencia. Eso está muy interesante, Eugenia, porque en efecto, no sé, me remite como a esta visión también muy existencialista del ser arrojades al mundo, ¿no? A esta esfera que ya de por sí se padece, ¿no? Desde la vida misma, pero me parece muy interesante que justamente apeles, ¿no? Al impulso vital o a esas ganas que finalmente se convierten, digamos, en un reflejo también de lo erótico de la vida, que no parte exclusivamente, digamos, de lo placentero, sino que están también esos quiebres, esas grietas, eso que podríamos considerar como parte también de lo siniestro del padecer. Y en ese sentido, ¿qué ocurre también con el fenómeno creador? O sea, la creación como fenómeno, como impulso vital, como arrojo a la vida, al tener, digamos, estas grietas, estos quiebres, ¿a qué nos está llamando artísticamente? ¿No? ¿Cómo respondemos también desde la danza, desde el cuerpo, a abrazar esos quiebres dentro
de la obra misma que estemos creando, ¿no? Ustedes finalmente están completamente involucrados en el ámbito de la creación, en la coreografía, en la danza, en el movimiento como goce, pero también el movimiento como ese camino entre el abrazar el padecimiento, ¿no? Ayer, por ejemplo, platicábamos sobre el fenómeno del dolor, ¿no? Y estos matices entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Cuándo es un dolor que sí se elige y que es maestro, etcétera, y cuándo hay, digamos, como también un anclaje en el sufrimiento eterno, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué pensarían al respecto? Yo reniego de que la vida sea el valle de lágrimas, ¿no? Entonces, como destino, y repito muy seguido que el que danza, quien danza, la que danza en su cuerpo vive la felicidad y que además la vive en la densidad de su cuerpo. Entonces, que la danza, el movimiento nos recuerda o nos hace patente que la alegría intensa en el mundo, en esta tierra, en esta vida, en esta vida finita, es posible. Y entonces a mí me parece eso, en primer lugar, digamos, reivindicable. Eh, sí me parece también muy importante que la enfermedad o el sufrimiento rompe la ilusión de la, digamos, de la omnipotencia. Eso me encanta. Que abre, es un enfrentamiento con la propia finitud, es un enfrentamiento con la posibilidad de morir, con la certeza de morir, ¿no? El cuerpo enfermo te recuerda que va a morir, ¿no? Eso es muy, 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 muy fuerte y muy conmovedor. Eh, que también la vida es vulnerable, que tiene esta fuerza, tiene esta intensidad, pero también tiene una inmensa vulnerabilidad, fragilidad que nos compromete a todos y a todas, o que debería comprometernos a todos y a todas a cuidarla, ¿no? Eh, pero bueno, y por otra parte también me parece que esto que todos como de las fisuras, como los pliegues, a mí también me parece central. Eh, es porque implican la ruptura como del sentido común y rompen los procesos, digamos, identificatorios que pueden dar alguna certeza, alguna manera cómoda de estar en el mundo. Y creo que cuando aparece, digamos, estos dolores profundos, te están diciendo de que no, que esa comodidad del sentido común es ilusoria y que hay deseos o conflictos profundos que quieren ser nombrados y que se expresan también como síntomas, a lo mejor estoy muy freudiano, pero que irrumpen así. Y me parece que la artista, dialoga con estas fisuras. Recuerdo también a un texto de Pablo Neruda donde dice que un pescador le dice a Pablo Neruda que su oficio es aventarse al mar y pescarse a sí mismo, por todos y por todas. Yo creo que ese, en cierta manera, es el oficio del artista, es de la artista, de aventarse con toda seriedad, interrogarse con toda seriedad y recuperarse para exponerse ante los otros y las otras. A mí eso me parece central, pero también el teórico, el filósofo, el científico, eh, eh, se enfrenta con audacia a la incertidumbre. Y yo creo que la incertidumbre siempre genera cierto temor, pero que hay que tener la audacia para arrojarse, ¿no? E interrogarse. Yo cuando al principio salió la palabra padecimiento, recordé a los masehuales, o sea, una forma de nombrarnos como hombres, mujeres, seres humanos. En el México prehispánico son los masehuales, y lo que significa masehual es el que padece. Y creo que el que padece justo es el que tiene conciencia de la muerte, ¿no? Entonces, cómo el padecimiento es en realidad
pues aquello que nos lanza, como dije hace rato, vitalmente hacia abrazar o hacia querer vincularnos a la vida, ¿no? Entonces, lejos de que la conciencia de la muerte nos lleve a un sufrimiento, es la antorcha que nos permite alumbrar nuestros pasos danzantes, ¿verdad? Como dice Javier, danzantes y alegres, pero no por ello menos incendiarios, hacia la vida, ¿no? Y creo entonces que justo la conciencia de la muerte nos lleva a la creación, y que ahora con esto que decías, Raiza, de lo siniestro, me parece tan importante como en esta sociedad moderna lo siniestro se va perdiendo, ¿no? O sea, como una gana tremenda de despojar de misterio y de desnudarlo todo, de quererlo definir todo, de quererlo controlar todo y exhibir todo, ¿no? Entonces, la delicia de la sombra queda apagada por estas luces, ¿no? Que están por todos lados, o sea, por las luces de la modernidad que exhiben y que exponen absolutamente todo. Entonces, el erotismo justo deja de ser una práctica sensible como seres humanos, ¿no? Porque el erotismo tiene que ver, creo yo, con esa posibilidad de arrojarnos a la incertidumbre con toda la aventura que ello implica, o sea, sin el temor de adentrarnos en lo desconocido, de adentrarnos también a lo insondable de nuestro propio interior, y que ahora, por ejemplo, con esta sociedad de consumo voraz y de hiperconectividad y comunicación, pues digamos que lo positivo o la parte sí, luminosa de la existencia está siempre ahí, ¿no? Entonces las selfies tremendas o los emoticones, ¿no? Que reducen nuestras emociones, sentimientos, expresiones a caritas con distintas dibujos, me parece que hay sí una perversidad, ¿no? Y una cuestión que va reduciendo en realidad nuestro diálogo, no solamente con nuestro interior, sino con los otros y con el mundo, ¿no? Entonces, creo que también esta posibilidad de arraigar en la locura como esa oposición a esta parte positiva, que yo lo pensaría justo como o bueno, poder arraigar, digamos, en lo negativo como una forma también de poder rescatar o revalorar o volver a ejercitar nuestra posibilidad o nuestra capacidad de vincularnos sensiblemente con el mundo, atraviesa, creo, justo por la más oscura de las oscuridades, que es la muerte. O sea, de ese lugar de donde pues no lo conocemos, ¿no? O sea, sabemos y estamos todas y todos destinados a llegar ahí, pero bueno, al menos yo todavía no tengo el contacto con alguien que haya regresado de la muerte para contarnos cómo es aquello que está del otro lado, pero que también el otro lado, o sea, el otro lado del río, para mí, o sea, ese espacio ignoto representa justo lo que me mantiene gozosamente y vitalmente en la existencia. Y pienso también o sea, que el sacrificio, no sé por qué ahorita me vino esa palabra, pero el sacrificio como el ejercicio del oficio, del propio oficio, el oficio del artista, está en poder justo desligarse de este sistema o salir del sistema, de ser exiliado, desterrado, marginado también, pero que su trabajo implica ser junco vacío por donde el viento canta, que me gusta mucho esa metáfora, porque en realidad no se trata de uno, o sea, del individuo, del sujeto, sino se trata de la potencia de la vida, o sea, de aquello que tiene que decirse a través de uno. Eso pensándolo, pues, por ejemplo, en la danza, pero también en la escritura, o sea, la obra es la que empieza a hablar a través de uno, o sea, quizá el artista
empuja o tiene alguna intuición, algún sueño, etcétera, pero cuando realmente empieza el entusiasmo creativo, pues es la obra la que lleva la batuta. Y eso en realidad podría considerarse un signo esquizofrénico quizá, o un signo de enfermedad, porque ya no uno está controlando y sabiendo hacia dónde va, sino que se monta o embarca en un barco de vela y deja que la propia corriente del aire llegue hacia algún lugar, ¿no? Que no está, o sea, que uno lanza la flecha, pero quién sabe realmente hacia dónde es el destino último, ¿no? Ah, quisiera nada más leer una cosita chiquitita de uno de los artistas y también filósofos que me parecen maravillosos, que es Antonin Artaud, que dice: nadie ha nunca escrito o pintado, esculpido, modelado, construido, inventado, sino para salir del infierno. Y esto también lo digo porque en realidad justo ese lugar incómodo, esa inquietud, eso que nos sobrepasa o que nos está excediendo, ya sea por abundancia o por carencia, es lo que nos empuja a crear, ¿no? Entonces, y que también me hace recordar a Eugenio Barba diciendo que él cree que todos los actores tendrían que tener un hambre antigua, que los hace lanzarse en búsqueda de aquello que no está colmado, ¿no? Entonces sí creo que la, digamos, entre comillas, enfermedad es esa posibilidad que nos permite empezar el camino, ¿no? Andar el camino sin afán de llegar, sino con esta apertura hacia el propio camino y sus mensajes, digamos. Justo me parece muy interesante y pertinente esto que mencionas, Eugenia, de la relación entre la creación artística con el proceso también de la enfermedad mismo, como enfermedad física, pues, porque finalmente la enfermedad como tal implica una desorganización de la experiencia, ¿no? O sea, cuando estamos enfermos, digo, pensándolo como fenomenológicamente, siempre hay una, no sé, la parte que duele o la parte que está padeciendo, pues también sale a flote, ¿no? Sale a flote la conciencia y es, digamos, tematizada también esta parte y que con ello, pues hay una emergencia también de lo corporal, ¿no? O sea, del cuerpo. Y el cuerpo en la enfermedad también se hace presente. Y justamente en esa presencia donde sale a flote también está la incertidumbre, la conciencia de muerte, donde nos adentramos a estos terrenos oscuros que, como has mencionado, y que desde ahí también podemos hacer esta relación entre la creación artística y la enfermedad. Y que en la danza me parece muy interesante que podamos poner esto sobre la mesa, cómo se da esta emergencia del cuerpo en la danza, o sea, pensando, por ejemplo, en tu práctica, ¿no? Justo en la danza Buto, ¿no? Donde el cuerpo está emergiendo en escena y su relación con la enfermedad. Ahí creo que sería interesante como ahondar en esta emergencia del cuerpo. Bueno, yo prefiero imaginarme que uno hace arte no para salir del infierno, sino también está uno en el infierno, pues posible. Pero también me gusta Rabelais y el arcipreste de Ita, que creo que eran, que vivían intensamente sus apuestas festivas, eróticas, lúdicas. Y digamos que quizá me gusta más Fourier que el Marqués de Sade, o no quizás, sino que me gusta más Fourier que el Marqués de Sade. Y quisiera imaginarme que el delirio, la fuerza, son manifestaciones de lo vital. Y en ese sentido yo no los consideraría como marcas de enfermedad. Creo que hay un poema de, creo que se llama Carilda Labra Oliver, no recuerdo ahorita bien el nombre, es una poeta cubana que la querían mucho, ya murió, pero decía, me desordenas, amor, me desordenas. Creo que la vida desordena, y creo que una de las manifestaciones, vamos a decir, sanas, luminosas de la vitalidad,
es este desordenar. Lo que crece desordena. Una casa habitada por niños y niñas es maravillosa porque al final del día, para decirlo técnicamente, es un desmadre o un despadre. Y hay que recoger las cosas porque la vida está desordenando en el mejor sentido. El caos forma parte de lo vital, ¿no? Entonces eso digamos, lo diría en primer lugar. Luego, yo sí reivindico también este diálogo con lo siniestro, con lo oscuro, es decir, con lo reprimido, con todo esto que ha sido como, eh, con todo esto expulsado en términos culturales, de lo que hablan también Adorno y Horkheimer, ¿no? Eh, Ulises atado al mástil y que no quiere escuchar a las, más bien que quiere escuchar a las sirenas, pero se ata para no sucumbir al delirio. Y yo creo que sí, que hay que dialogar con el delirio y no llamarle salud a la razón instrumental. Con eso yo comenzaba, ¿no? Entonces, llamarle salud a la razón instrumental, yo creo que ya tenemos un problema grande. Yo creo que hay maneras saludables, vamos a decirle así, creativas de dialogar con lo oscuro, con la sombra. Yo digo que la sombra no es necesariamente lo malvado, sino es lo problemático, sí, lo que te lanza preguntas desde su misterio, desde aquello que no puede conocerse del todo. Entonces, a mí me parece que sí hay que dialogar con eso. Pero a lo mejor el delirio que viene de las ninfas que dice Calazo, ¿no? Roberto Calazo. Yo creo que sí, hay que aprender a dialogar con eso en uno mismo. Yo creo que uno, como artista, pero también como teórico y como político libertario, política libertaria, también dialoga con aquello que desea ser nombrado y ser creado. A mí a veces me preocupa un poquito, tengo que decirlo, también el elogio absoluto de la oscuridad, porque a veces yo creo que hay que saber que la oscuridad está ahí, pero que también saber que hay un empeño de elucidación. Me espanta las épocas históricas donde siento que cierto pensamiento mítico se instaló aparentemente con sus razones poderosas y vitales, como la época del nazismo, y eso también me espanta mucho. Creo que tenemos que dejarnos habitar, precisamente para no sucumbir al oscuro. Creo que hay que intentar elucidarlo, pero elucidarlo no quiere decir pretender que la razón lo es todo, ¿no? Y sobre todo la razón instrumental. Entonces, creo que a veces yo les digo a mis alumnos y alumnas que un artista o un teórico es también como alguien que es el mar, es la tabla de surf y el surfeador y la surfeadora, todo al mismo tiempo. Pero me parece que el empeño es viajar la ola, ser arrastrado por la ola, y ser quizá arrastrado y arrasado por la ola, pero no ahogarse, por ejemplo, creo que es la invitación de Calazo. Eh, mm, Ahogarse no me parece la mejor opción. Y creo que cuando hacemos arte, por ejemplo, es para construir tablas, tablas de surfear, no para ahogarnos. Sí, yo coincido plenamente contigo, Javier. O sea, justo yo creo que la sombra, como yo la entiendo, tiene que ver justo con su parte que empuja hacia la luz, ¿no? O sea, no justo desde una óptica binaria, ¿no? Donde la luz es lo positivo y la sombra es lo negativo, sino como ese otro lado de la moneda que es absolutamente necesario para la existencia, ¿no? Y cómo en esta sociedad o en esta modernidad también el ánimo de querer develarlo todo o revelarlo todo, siento yo que quita el misterio natural de la vida, ¿no? Y que entonces justo lo que decía hace rato, el erotismo, en vez de ser esta potencia que nos nutra y que nos lance al encuentro de uno mismo, del otro y del mundo, en este afán de develamiento
pensándolo con esta analogía de la luz que todo lo alumbra, se parecería más a la pornografía, ¿no? O sea, donde no existe forma de encontrar justo los huecos recónditos para seducir y para encontrar al otro, a la otra. Siento que, por ejemplo, en este ejemplo del nazismo, ¿no? O sea, que puede ser una oscuridad, y que ahí plenamente coincido, pero el nazismo justo lo que buscaba era controlar, homogeneizar, tener todo justo bajo control, igualar, ¿no? Pero que la oscuridad de la que yo hablo está más ligada pues a la conciencia de la muerte, y que para mí la conciencia de la muerte, pues como lo dije desde el inicio, tiene que ver con una potencia vital. Y también creo, como lo dice Calazo, que justo la felicidad, que es uno de los, pues de nuestros sentimientos más de mayor intensidad, es justo lo que no se puede controlar, lo que no se puede medir, lo que no se puede imponer, ¿no? Entonces, pienso también que la felicidad surge justo de esa, o tiene una raíz oscura, como tenemos todos esa raíz oscura, o los árboles tienen esas raíces que van a la profundidad de la tierra, y que gracias a eso es que pueden lanzar sus ramas hacia el cielo. Y pensando en esto de cómo el cuerpo desde esta oscuridad o desde esta sombra se liga a la danza, y bueno, en esta pregunta específicamente hacia el Buto, a mí me parece que, como en el caso de Antonin Artaud, Tatsumi Hijikata, uno de los fundadores del Buto, más que desear hacer danza, era ejercer su propia existencia como su proyecto artístico más importante. Y entonces, en ese sentido, así como Artaud en su momento estaba con esa reivindicación de el antiarte, también Hijikata en la antidanza, ¿no? O sea, justo como en este otro discurso donde el cuerpo desde esta visión más compleja, contradictoria, desde una reflexión crítica de la sociedad, donde toda esta parte marginal, o sea, de los seres que no pertenecen al status quo, desde ahí es de donde viene una práctica corporal que deviene en esa danza que es profundamente confrontadora, también como una forma de denunciar desde el delirio, digamos, o desde el ejercicio erótico del delirio, a un sistema que está tratando de controlarlo todo, ¿no? O sea, de demostrarlo todo. Entonces, pues sí, ahí sí coincidió plenamente en que el ejercicio, o en que en este momento el ejercicio erótico debe de ser uno de las banderas que hay que practicar cotidianamente, justo contra todo ese lado oscurantista, ¿no? Que para mí podría ser justo pues la gana de velarlo todo, ¿no? De controlarlo todo. Mira, es que, por ejemplo, yo no creo que existan formatos dancísticos que por sí mismos te lleven al lugar del diálogo con la incertidumbre. Ajá. Pienso que así Roger Garodía habla de cómo la lengua clásica se convirtió, el ballet se convirtió en una lengua muerta cuando piensa más en lo espectacular que en lo interrogativo, digamos, que en esa la capacidad de la danza de preguntarse a través de movimiento. Pienso que todas las discursividades, vamos a decir así, artísticas en general y dancísticas en lo particular, corren este peligro. Pienso que también se formalizan. Pienso que eso también le pasa al Buto. Pienso que no es casual que se haya puesto de moda, que tenga becas del FONCA, que tenga, o sea, que el sistema quiere limar, digamos, la profundidad de
la pregunta artística, ¿no? Entonces, y que eso no te lo, que la radicalidad de la pregunta artística no te la asegura pues, la adopción de una discursividad desde mi punto de vista, sino más bien cómo éticamente construyes y te desmarcas todo el tiempo, digamos, en la construcción de tu discursividad. Entonces, eso, digamos, me parecería importante. Y sí creo que es necesario dialogar con la sombra y ponerle nombre. Para mí es importante ponerle nombre en el sentido, a lo mejor, o ponerle voz en el sentido de que quien asume una enunciación también se responsabiliza. Eso para mí es clave frente, digamos, a la complejidad de lo real. eh, Me parece que es necesario, desde mi punto de vista, no perder la categoría de sujeto. Y creo que este sujeto que está habitado por la incertidumbre, por la duda, por todo lo que tú quieras, pero que sabe que tiene que hacerse cargo. Para mí esto es clave. No me gusta pensar en una suerte de delirio que yo creo que hay que evitarlo y atreverse a perder el propio nombre. Yo a veces bromeaba, decía, a ver, ¿quién, en un orgasmo, quién se acuerda? Pues, ¿a poco puede decir su nombre? Pues no se puede, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo creo que también hay el momento de que regresas y es importante ese momento del hacerte cargo, porque si no, a mí pues me preocupa un poco, me causa un poco de desasosiego eh, la posibilidad de la irresponsabilidad, digamos. Creo que justo desde el cultivo de la inquietud, en el sentido de seguir preguntándose desde el propio cuerpo y en el propio quehacer, y el objetivo de ese quehacer es que se mantiene vivo, lo que sea que hagamos, ¿no? O sea, danza, música, teatro, literatura, investigación o lo que sea, es justo en mantener viva la pregunta, ¿no? La pregunta desde el corazón. Y bueno, en mi caso la sombra, que una de las cosas primeras que reflexioné con esta invitación de Raiza fue, pues para mí, digamos, mi temprana orfandad ha sido uno de los elementos clave y que han hecho quizá me han hecho ser quien soy, ¿no? O sea, la muerte de mi padre y de mi madre, sí me han tejido o me han impulsado a una búsqueda específica donde en realidad mi tema central, creo, pues es la muerte, pero justo la muerte desde este sentido o desde esta comprensión, como lo he dicho desde el inicio, que me enclavan vitalmente a la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso, pienso que es una responsabilidad absoluta mantenernos en vida desde ser fieles a eso que nos sigue moviendo, conmoviendo nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras inquietudes, y que eso solamente también se hace desde un ejercicio, desde un entrenamiento de la sensibilidad, ¿no? Y también por eso creo que el arte nos salva, o sea, el arte nos salva en ese sentido de que no es ningún lugar seguro, de que siempre nos está lanzando fuera de, ¿no? O sea, la palabra poética nos lanza hacia otros lugares, ¿no? Entonces, por eso creo que estar vitalmente vivos tiene que ver con un entrenamiento de la sensibilidad consciente también, ¿no? Consciente, y que la educación tendría que atravesar en todas nuestras escuelas, de todas las distintas disciplinas, por un entrenamiento de la sensibilidad que nos haga arraigar con gozo, respeto, ternura a nuestro cuerpo, como una manera de poder preguntarnos sin temor, ¿verdad? ¿Qué hacemos en esta vida y hacia dónde vamos, no? Yo estuve a punto de morir a los 13 años de una enfermedad de los riñones. Dormía en la noche y no sabía, dormía y yo rogaba porque despertara, porque era posible que no despertara. Entonces, fue una experiencia muy interesante que me acompañó toda la vida
pero también a mí me permitió sentir precisamente a mi padre y a mi madre como los dos sostenes, eran dos tactos, o sea, era el sostén de mi existencia. Realmente estuvieron muy preocupados y todavía tengo una carta no tengo costumbres heredadas de mi madre de ese periodo y tengo una carta de mi padre escrita en ese periodo. Entonces, y cuando se fueron, pues bueno, obviamente las aquilaté mucho más. Pero entonces, este cuerpo que sostiene, la vida que sostiene al cuerpo, digamos, lastimado o en peligro de desaparecer, creo que ha sido mi experiencia fundamental. Creo que por eso también soy docente. Creo que tiene que ver con esta cuestión de ayudar a sostener, de que la palabra se vuelve tacto, la danza se vuelve tacto que sostiene al otro. Es lo que Rosichner llama el materialismo el mater, o sea, la madre, el idealismo de la ensoñación, que dice que es la primera actitud. Dice que antes de la fisura, digamos, que inaugura el sujeto, está el sujeto sostenido por el tacto materno, que puede ser padre o madre, pues, o sea, pero es la actitud que sostiene. Y quizá por eso tengo yo, digamos, quizá más confianza en los poderes amorosos de lo vital, ¿no? Y bueno, pero también creo que el ser humano es un primate que abrió los ojos y que se preguntó cosas. Y ese preguntarse cosas, yo creo que sí es una aventura por la respuesta, sabiendo que uno es finito, que la respuesta nunca va a estar ahí, pero a mí me conmueve muchísimo ese empeño de lucidez. También debo admitirlo. Por eso, quizá Freud es uno de mis héroes así porque quiso entender qué son los sueños, por ejemplo, ¿no? O qué es el misterio erótico, qué es el misterio sexual. Entonces, creo que tiene su audacia el pretender iluminar, lo cual no quiere, repito, lo cual no quiere decir caer, que ese empeño sea sinónimo de razón instrumental. Aquí me parece que, digamos, surge algo que sabemos que es problemático en un sentido histórico, que son los bordes entre la salud y la enfermedad, y que justamente esos bordes abrigan, ¿no?, el ámbito político y también de la injusticia y también de la barbarie, ¿no? O sea, cuando en efecto empezamos con categorías humanas sumamente tajantes, en donde hay una separación, una segregación entre los sanos y los enfermos, ¿no? Y que en efecto ahí sabemos históricamente cómo la injusticia se ha dejado ver con toda su luz, pero lo que me fascina de lo que justo se está dando en este diálogo es que se compaginan tanto Eugenia como Javier en la conmoción de la vida, no desde una categoría de esto es enfermo, esto es saludable, sino del flujo de la aceptación y, dentro de ese arrojo, que me parece tiene también que ver con estas olas de las que hablabas, Javier, ¿no? El flujo y aceptación de la vida con todos sus matices. Sí, sin duda creo que las experiencias de dolor o de padecimiento nos ayudan a nutrirnos como seres humanos, ¿no? O sea, nos llevan a lugares de mayor plenitud, creo yo, o sea, una plenitud de apertura a la vida, justo, o sea, bueno, pensando en este ejemplo de la orfandad, lejos de decir por qué, etcétera, o sea, de renegar, digamos, ha sido lo que me ha impulsado y me sigue impulsando, ¿no? Y que también me ha hecho apreciar en todo su peso y en toda su medida, que es inconmensurable, el valor de estar viva, ¿no? Y también creo que en esto, el cultivo de los afectos, pensándolo también en esta etapa que estamos atravesando todos en el mundo, es fundamental, ¿no? Cómo a pesar de la distancia,
también hemos tenido la oportunidad de acercarnos desde la palabra y desde esta responsabilidad pensada como respuesta, ¿no? O sea, como esa respuesta afectiva hacia lo que nos está rodeando, y que esa respuesta afectiva creo que tiene también un lugar firme en la pausa y en el silencio. Y entonces esta pandemia también nos ha posibilitado el cultivo de los afectos desde esa conciencia. También considero justo, no desde una perspectiva binaria de luz, o sea, de lo positivo y lo negativo, sino de justo los matices necesarios de considerar la sombra y la luz como parte integral de nuestra existencia. Y justo pensando en lo oceánico, digamos, que es también en mi imaginario uno de los espacios pues más íntimos, encontré unas metáforas de Virginia Woolf y de Alejandra Pizarnik, dos mujeres que admiro muchísimo y que justo hablan de estas metáforas referentes pues a su vida, ¿no? Entonces, dice Virginia Woolf: esto es lo que me espanta de mi melancolía. Ves pasar una aleta a lo lejos, un atisbo de la esencia de la realidad. Y Alejandra Pizarnik dice: ¿cómo explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome? Ambas a mí me parece que tienen toda una carga misteriosa justo de lo que es la vida, de lo que es la creación, de cómo ellas se enfrentan también a ese misterio. O sea, yo puedo imaginar perfecto la aleta que emerge a lo lejos, ¿no? de un gran océano, y también puedo sentir el barco de Pizarnik que sale de ella, ¿no? Y que no hay palabras para decirlo. Entonces creo que justo la creación artística tiene que ver con eso que decía también al principio, que nos rebasa, y que en ese sentido no está buscando respuesta, o sea, respuesta en el sentido de a dónde va ese barco y dónde va a llegar, o que la aleta, ¿no? O sea, no hay como la necesidad de explicación, más bien eso, no es respuesta, sino no hay necesidad de explicación o de definición en la metáfora o en la creación artística, ¿no? Creo que yo diría que no hay que buscar certezas, o sea, certezas absolutas. Eso es en lo que no creo, porque además creo que la vida se está haciendo constantemente y entonces siempre va produciendo sorpresas. Entonces que no hay manera, afortunadamente, de poder encerrar en un concepto o una definición las diversas manifestaciones de lo real, porque son amplísimas, ¿no? Y además están haciéndose. Entonces, un concepto se aparece y queda rebasado por la propia realidad. Eso me encanta. A lo mejor, como estoy redescubriendo mi vocación filosófica a últimas fechas, entonces estoy como muy... Puedo emocionarme mucho con los conceptos. Puedo emocionarme mucho también con la necesidad de entender. Creo que esa necesidad de entender también es una manera de celebrar. Tú recuerdas a Pizarnik y a Virginia Woolf. Yo recuerdo a Oliverio Girondo y recuerdo a Neruda, las horas elementales. Es decir, el vino, la madera, la cuchara, el árbol, el cabello, la cebolla, ¿no? Las nombro porque las celebro, porque las miro, las reconozco y me conmueve su existencia. Y pienso, no sé si recordarán el poema de Oliverio Girondo que termina: Oliverio Girondo agradecido, que es una letanía bellísima. Podría buscarla, pero bueno, y creo que yo relaciono esta necesidad de nombrar con esta reconocer la existencia que no eres tú, y que afortunadamente está
ante tus ojos y con su bondad para tu tacto y tu mirada y tu saber. Pero creo que es igual muy interesante pensar en el proceso, como mencionas un momento, el proceso creativo, pero también el proceso reflexivo en relación con la enfermedad, ¿no? Porque, o sea, partiendo desde lo que comenzaba diciendo Javier al inicio, ¿no? De la enfermedad es una pausa y que también la reflexión sea al final un resultado más teórico, un resultado filosófico, un resultado artístico, creativo, digamos que se concrete en un producto como tal artístico, implica siempre una actividad reflexiva, reflexiva sobre la propia vida y sobre la existencia misma. Y que el hecho de estar hablando, que tal vez no parezca que justo nos centramos en el tema de la enfermedad, pero sí en la enfermedad hay este proceso de pensamiento, de reflexión, de experiencia y de sentir que también nos apunta hacia otras posibilidades y hacia otros campos del pensamiento y que no solo es, digamos, irnos hacia abajo cuando pensamos la enfermedad, ¿no? Como esto, lo oscuro, como la incertidumbre, en fin, o como una potencia también de creación, una potencia afectiva, sino también es que pensar ahí, pues cómo incide el sistema capitalista político que vivimos en ello, ¿no? De cómo también la propia enfermedad se llega a institucionalizar incluso, ¿no? El hecho de medicarse y de no dejar a veces que fluya es la enfermedad del cuerpo, ¿no? Completamente, ¿no? Y bueno, yo creo que con ello ha sido muy, muy enriquecedor tener este diálogo entre pues, todos nosotros y que sin duda pues se enmarca completamente en el tema también de la ley de este año, ¿no? Que es la medicina, en donde también desde la experiencia artística y la experiencia dancística en concreto, pues se puede aportar muchísimo, muchísimo al respecto. Así que pues les agradecemos muchísimo pues, que hayan tenido oportunidad de estar aquí. Y muchísimas gracias, queridas Eugenia, Javier, gracias también a Adriana Dowling y pues gracias a quienes estuvieron acompañándonos en esta charla y gozando con este diálogo completamente vivo. Muchas gracias.